Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. Hoy consideraremos el cuerpo unificado de Cristo, o sea, su iglesia. Hasta ahora Pablo ha explicado el poder de la salvación de Dios y cómo opera en la historia del mundo, uniendo a judíos y gentiles en una nueva humanidad en Cristo. Y ahora el capítulo 4 de Efesios, Pablo continúa con el tema de la unidad. Y al hacerlo, enfatiza que la unidad es un atributo o marca indispensable de la iglesia. La unidad es el resultado de la salvación de Dios, pero también es la herramienta de Dios para cumplir su misión para la iglesia y a través de la iglesia. Por esta razón, Pablo va más allá del tema de la unidad de los judíos y gentiles en la iglesia para enfocarse en la unidad interna de vida y misión de la iglesia. Ahora que en Cristo no hay judíos ni gentiles, ahora que en Cristo todos somos hermanos y hermanas sin distinción de etnia, Pablo habla de la unidad de todos los cristianos como miembros del mismo cuerpo e involucrados en la misma misión de la iglesia. La unidad de la iglesia se logra de varias maneras. Número 1, compartiendo las actitudes de humildad, mansedumbre y paciencia de Cristo. Número 2, contemplando el modelo supremo para la vida de la iglesia, o sea, la deidad en las tres personas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y su obra en la creación de la redención. Número 3, por las herramientas unificadoras de salvación de Cristo que constituyen la iglesia, una esperanza, una fe y un bautismo. Y 4, por los dones espirituales, a través de los cuales Dios bendice a la iglesia para que crezca y se una en un solo cuerpo en Cristo y cumpla su misión en el mundo. Mantente en sintonía. Comenzaremos con este clásico y bien conocido versículo, conocido como el versículo de memoria, ¿verdad? Efesios 4, 11 y 12. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Una de las fábulas de Esopo se llama El estómago y los pies. Dice así el autor: el vientre y los pies discutían sobre su importancia y cuando los pies insistían en que eran tan fuertes que incluso cargaban con el estómago respondió: pero mis buenos amigos, si yo no los alimentara, ustedes no podrían llevar nada. Una fábula, ¿verdad? Pero Pablo usó la imagen del cuerpo humano para aclarar un aspecto espiritual. Para Pablo, el cuerpo humano y la iglesia, como el cuerpo de Cristo, está compuesto de varias partes con diferentes capacidades, funciones, donde todas deben trabajar juntas para que el cuerpo sea saludable. Y aquí en Efesios 4, Pablo vuelve a implementar la metáfora del cuerpo que anteriormente utilizó con tanta eficacia. Cristo es ahora la cabeza del cuerpo, ya que suple al cuerpo con gente que tiene dones que ayudan a unificar el cuerpo, donde cada parte, o sea, cada miembro de iglesia, contribuye con sus habilidades al todo. Y la imagen utilizada por Pablo de un cuerpo saludable y unificado nos ayuda a entender el objetivo de Dios para nosotros, que es ser parte de una iglesia fructífera, unida en Cristo. Leamos varios versículos que sintetizan el estudio de hoy. Y veamos cómo Pablo alienta a los creyentes a fomentar la unidad de la iglesia. Son 16 versículos. Sigámoslo, porque es el consejo de Dios a través del apóstol Pablo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las altimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien conectado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pareciera que estamos viendo una película, lo que nos describe allí, ¿verdad? En detalle. Y Pablo comienza la segunda mitad de Efesios, aquí capítulos 4 al 6, con un conmovedor llamado a la unidad, pero en dos partes principales. En primer lugar, les pide a los creyentes que fomenten la unidad del Espíritu, exhibiendo virtudes que fomenten la unidad, llamado que respalda con una lista poética de los 7 unos. Veamos eso en un momento más. En segundo lugar, Pablo identifica a Jesús exaltado y victorioso como la fuente de gracia en aquellos que encabezan la difusión del Evangelio y describe cómo ellos, junto con todos los miembros de la Iglesia, cómo ellos contribuyen a la salud y el crecimiento de la unidad del cuerpo de Cristo. Humildad, mansedumbre, paciencia. Piensa en estos atributos, ¿cómo nos ayudarían a unificarnos como pueblo? ¿Cómo aprendemos a cultivar estas virtudes? Unidos, dice, en el único. Él cita 7 unos, vamos a ver eso, para respaldar su tema de la unidad de la Iglesia. ¿Qué cuestión está tratando de plantear en esta lista? La lista de Pablo de los 7 unos tiene un estilo poético y probablemente refleje un himno de confirmación usado en Éfeso. La lista comienza mencionando 2 unos juntos. Hay un solo cuerpo, dice, refiriéndose a la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Un solo espíritu. El tercer uno es una misma esperanza de su vocación. Y la lista de uno ofrece 3 elementos más. Un Señor, referencia a Cristo. Una fe, es decir, el contenido de lo que los cristianos creen. Y un bautismo. Antes de concluir con una extensa descripción de Dios como un Padre, Dios y Padre de todos, que está sobre todos y encima de todos y por todos. Ahora presta atención a 2 ideas acerca de la unidad de la Iglesia. En primer lugar, la unidad es un hecho espiritual cimentado en estos 7 unos, una realidad que debe celebrarse. En segundo lugar, esta unidad requiere nuestro celo para fomentarla y hacerla crecer. Con frecuencia, por supuesto, habrá motivos para llorar por nuestros errores al llevar esta unidad a la práctica. Sin embargo, más allá de nuestras fallas, debemos regocijarnos en la obra de Dios en Cristo para la unificación de la Iglesia y en la realidad teológica de la unidad del Espíritu. Hacer esto nos capacitará para volver al arduo trabajo de promover esta unidad, pero ahora con una nueva convicción de que, al hacerlo, estamos llevando a cabo la obra de Dios, lo que Dios espera que hagamos, unidos a Él y unidos unos a otros. Bueno, ahora tenemos al Cristo exaltado, que es el dador de los dones. Capítulo 4, versículos 7 al 10. No obstante, dice, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo.
Fíjense que dice ascendió. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Estoy leyendo de otra versión, ¿verdad? Un poco más actualizada. Pablo citó a Salmos 68, 18, que dice: cuando ascendiste a las alturas, llevaste una multitud de cautivos, recibiste regalos de la gente, incluso de quienes se rebelaron contra ti. Ahora el Señor Dios vivirá allí en medio de nosotros. Salmo 68 presenta al Señor Yahvé, o Jehová, como un general conquistador, que habiendo vencido a sus enemigos, asciende al monte sobre el que está edificada una ciudad capital. Su ciudad capital con los cautivos de la batalla en su séquito. Y luego recibe tributo, recibiste regalos, dice, de sus enemigos vencidos. Fíjate que Pablo aquí ajusta esta imagen al Cristo exaltado, dice, dio dones. Basado en el contexto más amplio de Salmo, si seguimos el orden de Salmo 68, 18, dice, el ascenso ocurre primero, luego el descenso, en el que Jesús resucitado y exaltado da dones y llena todas las cosas. Esta es la forma en que Pablo describe su derramamiento pentecostal del Espíritu Santo. Y aquí en estos versículos, él confirma esta perspectiva que identifica los dones proporcionados por el Jesús exaltado como dones del Espíritu. Leo de la pluma inspirada lo siguiente. Cristo ascendió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Después de la ascensión de Jesús y conforme a su promesa, el Espíritu descendió en la forma de un viento recio que llenó el lugar donde se encontraban reunidos los discípulos. ¿Cuál fue el resultado? Miles se convirtieron en un día. Algo grande ocurrió en el primer siglo. Algo más grande ha de ocurrir en el último siglo. Tú y yo, por su gracia, hemos de experimentar esto porque los capítulos más gloriosos del libro de los Hechos están próximos a escribirse. Ahora, sobre la base del Salmo 68, Pablo acaba de describir que el Jesús resucitado, exaltado y victorioso, da dones a su pueblo desde lo alto. ¿Qué dones da Jesús, el Jesús exaltado, y con qué propósito? Esto es importante para saber cuál es nuestra función como iglesia y como individuos. Pablo identifica 4 grupos de personas que reciben dones como parte del tesoro que el Jesús exaltado da a su iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. O sea, la estructura de la frase griega sugiere que estos son un solo grupo, pastores maestros, es lo que quiere decir. Cristo da estos dones para llevar a cabo una obra importante, dice, a fin de perfeccionar a los santos, para desempeñar su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Y este último aspecto era de esencial importancia para los primeros adventistas, quienes reflexionaban sobre los dones espirituales de Elena de White. La Biblia valida la función del don de profecía en la iglesia solo durante el tiempo de los apóstoles. No. O el don continúa hasta la venida de Cristo. Eso es lo que el apóstol dice. O sea que el pueblo de Dios tendría el don de profecía. Ese don acompañó a la iglesia desde el comienzo y sigue acompañando hasta el final. Y los primeros adventistas encontraron su respuesta en Efesios 4:13 y la compartieron mediante una historia sobre el capitán de un barco que estaba obligado a seguir las instrucciones provistas para un viaje. Y a medida que el barco se acercaba al puerto, el capitán descubrió que las instrucciones le informaban que un piloto subirá a bordo para ayudarlo a conducir al barco, lo que llamamos en términos de navegación un práctico que al llegar al puerto se encarga de ver los detalles. Y Dios hace zoom a la iglesia, a los eventos finales, y da el don de profecía para guiar en los laberintos finales de la historia a su iglesia a destino seguro, a puerto seguro. Y para mantenerse fiel a las instrucciones originales, debía permitir que el piloto subiera a bordo y obedecer las instrucciones adicionales que se le indicaran. Mira lo que dice aquí en este libro escrito por Uriah Smith.
¿Quién ahora presta atención a ese libro de instrucciones original? ¿Los que rechazan al piloto o los que lo reciben como los instruye este libro? Juzguen ustedes. La tenían clara, ¿verdad? La tenían clara. Debemos tener cuidado al identificar a los pastores, maestros y evangelistas, ya que pensamos que sus cargos dentro de nuestro propio contexto y época. Hasta donde se puede comprobar, en los días de Pablo, todos estos habían sido líderes laicos que servían en los hogares e iglesias de Éfeso. Refiriéndose al pueblo elegido por Dios, al comienzo nos dice Isaías: ¿qué más se habría de ser a mi viña que yo no haya hecho? Piensa en este versículo. Piensa en el contexto de lo que Dios nos ha dado en el ministerio de Ellen G. White. ¿Cómo se aplica? Dios ha dado abundancia de dones. La iglesia en el tiempo final no carecerá de ningún don. ¿Por qué? Porque Dios quiere edificar la iglesia en todas sus áreas. Ahora pregunto, ¿qué peligro amenaza la madurez cristiana de la iglesia? Y aquí el apóstol menciona en Efesios 4, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y hoy, hermanos, está tan fácil mezclar la verdad con el error que aquellos que miran superficialmente son engañados. Y Pablo escribe aquí en un ambiente y percibe un entorno no muy diferente del nuestro, en el que varias ideas como cualquier viento de doctrina, artificios de error, se lanzan sobre los creyentes. Y él utiliza 3 conjuntos de imágenes para describir los peligros de la teología errática. Dice la inmadurez de la niñez, para que ya no seamos niños. Segundo, habla del peligro en alta mar, zarandeados por las olas y llevados aquí para allá por todo viento de doctrina o enseñanza. Y 3, ser estafado por personas astutas que como apostadores practican la prestidigitación. Prestidigitación, esa sería la palabra. Un trabalenguas, ¿verdad? Nuestras palabras pronostican cosas y dicen cosas al azar y algunas les aciertan. Pablo utiliza la palabra griega kubeia, que dice juzgar, jugar a los dados, o sea, en un sentido figurado para denotar astucia o artificios, más o menos como echar suerte. Pablo cree que la división es una importante señal del error. Lo que nutre y hace crecer el cuerpo de Cristo y lo ayuda a mantenerse unido es bueno, mientras que lo agota y lo divide es malo. Y al pasar de la enseñanza divisiva a la de maestros probados y confiables, dice que avanzarán hacia la verdadera madurez cristiana y desempeñarán funciones eficaces en el cuerpo de Cristo. Por eso nos cabe la pregunta: ¿de qué manera una iglesia sana funciona como un cuerpo sano? Todos tienen su función, todos buscan la unidad del cuerpo de Cristo. Y Pablo aboga por la unidad de la iglesia y recluta a los destinatarios a fin de fomentarla activamente. Si bien la unidad es una certeza teológica, requiere un trabajo arduo de nuestra parte. Y una manera de fomentar la unidad es ser partes activas del cuerpo de Cristo. ¿Te imaginas si algún órgano del cuerpo dejase de funcionar? Algo andaría mal. De hecho, cuando deja de funcionar una parte de nuestro cuerpo, estamos en problemas, viene una reacción en cadena. No contribuye a la salud ni al crecimiento. Todos también podemos beneficiarnos de la obra de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores, de los maestros, etc. Estos como ligamentos, tendones, y dice todas las coyunturas tienen una función unificadora y nos ayudan a crecer juntos en Cristo, que es la cabeza del cuerpo. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar algunos de estos vientos de doctrina que soplan en la iglesia hoy? Ahora, el apóstol Pablo afrontó esto. Y no debemos dejarnos arrastrar por estos vientos. Por eso pregunto, ¿cuáles son las formas específicas en que podemos protegernos a nosotros mismos y ayudar a otros creyentes del daño que estos vientos pueden causarnos? Pablo enfatiza mediante Efesios el tema de la unidad. ¿Pero nosotros procuramos la unidad a toda costa? ¿Y aún al precio de la verdad?
unidos a Jesús, unidos a su palabra, como dice el canto, unidos en verdad. Y uno de los desarrollos trágicos en la historia de cualquier iglesia es su división y fragmentación. Y existe este peligro. Y aquí hay algunas preguntas de reflexión. Estoy seguro que tenemos las respuestas a más de una de ellas. ¿Cuál sería tu estrategia para mantener tu iglesia local o regional unida y en crecimiento? ¿Cuál es la relación entre la conversión de uno, la membresía en la iglesia como cuerpo de Cristo y los dones espirituales? ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en ti mismo, tu familia, tu grupo de amigos o tu iglesia en términos de dones espirituales? Que Dios te ha dado dones para compartir con otros. ¿Cómo crees que tu grupo de la escuela sabática o tu iglesia podrían ayudar a promover la unidad? ¿De que los dones espirituales son obras del Espíritu Santo en la iglesia? Somos como ladrillos, todos tenemos una función entre el pueblo de Dios. ¿En qué formas el proceso de elección de la iglesia o el liderazgo de la iglesia podrían promover los dones espirituales para lograr el crecimiento, la unidad y la misión de la iglesia? He visto algunas iglesias que antes de la elección de los oficiales hacen evaluación de los dones que cada uno quiere o que le gustaría servir en la iglesia. Porque no hay nada peor, hermanos, que nombrar a alguien en una comisión de nombramiento, que esa persona fue nombrada y no sabe de qué se trata o toma esa responsabilidad sin querer. Eso paraliza todo el cuerpo. Pero cuando alguien dice, a mí me gustaría servir en esto o en lo otro, Dios da esos dones. Quizás sería difícil inventar una herramienta para medir la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Sin embargo, si existiera tal dispositivo de medición, ¿qué nivel de esos valores y actitudes crees que tal dispositivo revelaría en tu propia vida? En la vida de tus amigos, en la vida de tu iglesia. Sí, amados, las pruebas nos muestran dónde estamos y dónde están nuestros valores. ¿Qué cosas ayudan a promover los valores bíblicos de humildad y paciencia en tu propia vida y en la vida de tu iglesia que ayudarían a lograr una mayor unidad? Algo tan sencillo como la regla de oro. Todo lo que los hombres quisieran que hagan como nosotros, haced así con ellos. Poner a los demás en primer lugar. Ser altruistas. Interesarnos más por los demás que por nosotros mismos. Bueno, finalizo con esta extensa lectura de los dones espirituales como las menciona Pablo aquí y en otras cartas. Y aquí está, vamos a leer de varias porciones del libro de Efesios, de 1 Corintios, de Romanos y de 1 de San Pedro. Aquí va. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Y aquí viene una palabra clave, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros de los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, o el que exhorta, en la exhortación, el que reparte,
con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio de los siglos de los siglos. Amén. Amados, aquí claramente se presenta desde todo ángulo que todos somos parte del cuerpo de Cristo y todos podemos hacer algo por el Señor. Por eso, yendo a un tema muy común en el mundo evangélico, donde una de las funciones que dicen que cuando reciben el Espíritu ya tienen que hablar en lenguas, hermanos, el Espíritu es el que da dones. Nadie puede elegir ser profeta. Es el Espíritu el que elige. Yo no puedo elegir los dones, son dados por el Señor. Así como el don de lenguas, el don de profecías, diferentes dones. ¿Y por qué lo hace Dios? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios nos ayude a usar ese don que Dios ha dado, porque a todo el que ha llamado ha dado por lo menos un don. Multiplicarlos para gloria de su nombre, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tú y yo somos parte de este cuerpo. Oremos. Gracias a nuestro Padre porque nos da la oportunidad de servirte, ser parte del cuerpo de Cristo. Queremos ser fieles, multiplicar los dones que nos dan para edificar tu iglesia, para mostrar al mundo de que el misterio de Dios se ha de cumplir y debe cumplir de una forma maravillosa. Gracias por llamarnos a ser parte del cuerpo de Cristo. Queremos serte fieles. Ayúdanos, sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos una vez más. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarde y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y vamos en un viaje, el viaje de la vida. Y las cosas van a terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranata.